Radio ABA. Radio ABA, voz de la Iglesia de Dios. Corazón
Radio ABA. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. Seguiré aún con sufrimiento. Por la vía dolorosa. Y con mi alma tan gozosa.
dará tu mano. Y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Salvador, seguirte quiero. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás tu plena gracia. Yo veré tu eterna gloria. Contaré la antigua historia. Y Radio Abba, voz de la Iglesia de Dios. Los himnos, salmos y alabanzas suenan aquí en Radio Abba.
hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ellas, porque lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y aumentes tus conocimientos. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida, ya que la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana y va en aumento, cada vez más brillante, hasta que alcanza todo su esplendor. Por eso, grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. De esta manera, la Iglesia de Dios presenta el programa Enseñanzas del Dios de Israel. Con ustedes, nuestro hermano expositor, con el mensaje de la palabra de Dios para esta hora. Bendito de Dios, paz a vosotros. Vamos a estudiar la palabra del Señor en los pocos minutos que restan del día sábado, y hoy vamos a hablar un poco de Vamos a estudiar algo que es bastante fácil de comprender, que no es muy complejo, dado que Apocalipsis tiene mucha complejidad en algunos de sus apartados, pero en esta oportunidad nos vamos a valer del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Voy a leer los primeros 4 versículos a manera de introducción. Apocalipsis capítulo 5, vamos a hacer prácticamente un análisis de todo el capítulo, pero voy a leer los primeros 4 para introducirnos en él. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Leo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos a titularle al sermón, así como dice ahí el encabezado de los capítulos: el libro y el cordero. Pero hagamos una oración para pedir de Dios su ayuda. Bondadoso Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, y que por medio de tu Santo Espíritu, Padre, habitas en la comunión de tu pueblo. Una vez más nos reúne la razón o el motivo de alabarte, así como también de escudriñar de tu santísima palabra, para enriquecer nuestro conocimiento acerca de ella y para edificar nuestra vida espiritual. Pero no podemos, Padre, proseguir sin antes pedirte que perdones nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, para que, justificados por su gracia infinita, podamos recibir de la unción de tu Santo Espíritu, especialmente el que te clama, para poder trasladar la rica y gran enseñanza que contiene este capítulo acerca de esa magnificencia de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y abre, Padre, cada corazón, cada mente de los oyentes, tanto en este recinto como a través de la radio, o aún afuera de nuestras fronteras patrias, para que pueda haber entendimiento de lo que vamos a estudiar
y eso nos lleve, Padre, a reconocer la majestad y la grandeza de nuestro gran Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos a esta hora del día. Tu pueblo que en buena medida, Señor, ha disfrutado de todas las bendiciones del día, y otros pues que al menos por la tarde también nos hacemos participantes de este gozo. Gracias, Señor, por concedernos tan grandes privilegios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, por favor. Siempre es necesario hacer un llamado de atención cuando nos disponemos a estudiar las Sagradas Escrituras. Prestar atención es indispensable para poder comprender los mensajes de la palabra del Señor. Más cuando se tratan de aspectos proféticos, máximo cuando se tratan algunos aspectos simbólicos también, y en este caso como lo es el libro de Apocalipsis. Así que les voy a rogar en el nombre del Señor mantener la mayor atención, concentración posible, necesaria, y llevar la secuencia de los versículos que vamos a estudiar, que vamos a analizar, para que al final de la exposición haya una comprensión abundante de lo que encierra el contenido de este capítulo. Porque una pequeña distracción le va a hacer que usted pierda el hilo, la concentración, y luego nos vamos a desubicar. Así que voy a rogar a los que están aún en el pasillo que si pueden entrar, ¿verdad? Y si no lo pueden hacer, pues al menos mantenerse por ahí quietecitos, porque aún hasta los que estamos aquí al frente nos distraemos cuando vemos demasiado movimiento, tanto dentro como fuera de este recinto. El libro y el Cordero es lo que vamos a analizar en este apartado de Apocalipsis, capítulo 5. El propósito para estudiar este capítulo es reconocer que solo Jesús es digno de recibir todo el poder, la alabanza y la gloria, y que solo Él puede ejecutar juicio, y que por medio de su sacrificio todos hemos sido beneficiados. Todos sabemos que quien escribe el libro de Apocalipsis, ¿quién es, hermanas? Es el apóstol Juan, el más joven de los apóstoles, el que apenas tendría 17, 18 años cuando es llamado por Jesús, a tal grado que Juan llegó a ver en Jesucristo, le llegó a tener un afecto paternal, lo veía como su padre. Se sentía protegido, a tal grado que en el círculo de los apóstoles se llegó a creer que Jesucristo amaba más a Juan, y le tildan con el título de el discípulo amado, al que amaba más Jesús, por esa familiaridad que había entre ellos. Siempre andaba Juan pegadito a Jesús, no dejaba pasar oportunidad para estar cerca de él, y en las cenas, que era el momento más especial de los judíos, en la costumbre judía, la cena es el momento único en el que se reúnen las familias y los amigos para compartir. El apóstol Juan acostumbraba a sentarse a su lado, y es más, hasta disfrutaba recostarse en el regazo del Señor. Eso nos indica que había mucha familiaridad entre ellos, mucha afinidad. Pues ya en el ocaso de su vida, allá por el año 96 de la era cristiana, el apóstol Juan lo encontramos, la historia bíblica nos traslada, geográficamente lo ubica en una isla rocosa llamada Patmos. Allí estaba Juan. Y Juan, hermanos, no había ido a turistear a esa isla. Hermanas, el apóstol Juan no andaba de vacaciones, no andaba de pesca. Estaba ahí, y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, la razón, la causa de que el anciano estuviese en ese lugar. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? ¿Porque él quería? No, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El predicar el evangelio, el defender el evangelio, el vivir el evangelio, había llevado a Juan a esa inhóspita isla.
Fue precisamente el emperador Domiciano quien allá por el año 96 lo exilió a esa isla. Una isla donde iban a parar los esclavos, los peores criminales, aquellos que escapaban de la ejecución, recibían un indulto, iban a parar ahí para que ahí terminaran sus días. A esa isla la explotaban los romanos, labrando piedra, sacando piedra de cantera para las edificaciones. Allí morían los esclavos, allí morían los prisioneros, abrazados por el inclemente clima, el sol, la brisa salina hacía su trabajo en el cuerpo desdibujado de las personas que estaban ahí. Allí el anciano Juan, que tendría por ahí por unos cerca de los 90 años, muy ancianito, está por causa del Evangelio. Y precisamente en esa isla, Jesucristo, por medio del ángel, le reveló acontecimientos trascendentales para la historia de la iglesia. A esta altura ya le había revelado 7 épocas en las cuales la iglesia iba a sufrir muchas persecuciones, mucho martirio, pero también iba a sobresalir la fe, el amor, virtudes de la iglesia de Dios. Pero también se veía una última época un tanto oscura, un tanto difícil, en la cual pues el mismo Señor ha dicho que se iba a caracterizar por una tibieza espiritual. Pues hasta ahí ha recibido Juan, cuando una vez más recibe otra visión. Y dice el versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y 7 sellos, sellado con 7 sellos. Tratemos de identificar lo que Juan está viendo. Juan ve a uno que está sentado en el trono. ¿Quién sería ese, hermanos, que Juan ve sentado en el trono? ¿Quién sería? Hermanos, con ustedes. Les voy a preguntar para que entendamos mejor. ¿Quién sería ese que Juan ve sentado en el trono? ¿Quién? No dicen ellos, digan ustedes, hermanas. No. Es el Padre. Porque después va a aparecer Jesús. Pero aquí es el Padre. Lo ve sentado en su trono. Hermana, ¿sería acaso que Juan estaba en el cielo contemplando esa visión? No. Estaba en la isla de Patmos. Porque 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice que Dios habita en un lugar inaccesible que ningún ojo humano ha podido contemplar. Él está en la isla y tiene un éxtasis, una visión, y ve a uno sentado en el trono. Ese no era más que Dios el Padre, y que en su mano derecha tiene un libro que tiene una particularidad, que está escrito por dentro y por fuera. No vayamos a pensar, ¿verdad?, que Juan lo que vio fue un libro como este. Porque en los tiempos en que Juan tuvo esta revelación, los libros eran rollos, que los hacían se les llamaba pergaminos, que los hacían de papiro. Se empezó a inventar la escritura, el papiro lo extraían de una caña que crecía en las orillas de los ríos, pero ya avanzando el tiempo fueron especializándose, pero la mayoría eran papiros. Los de cuero eran demasiado, sí habían de cuero, pero eran grandes y pesadísimos. Esos estaban en las grandes bibliotecas, pero los de papiro eran los más comunes. Pues eso es lo que mira Juan, un libro que está en la mano del Padre, lo tiene en su mano derecha y que está escrito por dentro y por fuera, y que tiene cosas interesantísimas, ese libro contiene mucha información que el apóstol Pablo ansía conocer, anhela saber, porque es una información que está relacionada con acontecimientos en la iglesia como en el mundo entero, información desde el momento que lo está viendo Juan y que traspasa también los tiempos, porque aún ahí estaba la información sobre el futuro reino glorioso de Jesucristo, de su iglesia. Pero hay un problema, que el libro no se puede abrir, no se puede leer, porque tiene, ¿cuántos sellos tiene? 7 sellos.
tampoco piense, ¿verdad?, que son sellos con esos que sellamos las páginas, ¿verdad? Eran una especie de cerrojos, de candados. Está bien resguardado, bien seguro, bien encadenado, con 7 seguros, con 7 cerrojos. Y hay una información importantísima. Y Juan, hermanos, como que está así algo, no hay otra palabra, perdonen si no es adecuada, algo picado, ¿verdad? Ya ha recibido algo, está bastante interesado, ya está ansioso, porque ha visto el marchar de la iglesia en 7 épocas y todas difíciles para la iglesia. ¿Y qué será de la iglesia? Cuando dice el versículo 2 que aparece un ángel fuerte, ha de haber tenido una presencia, ¿verdad?, fabulosa, para que lo describa como un ángel fuerte y que pregona a gran voz y lanza un reto, un desafío. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ah, sí se puede. Hay oportunidad. El libro se está poniendo a disposición. Pero hay un desafío. ¿Quién es digno? Y dice Juan en su emoción, sí se puede saber, solo hay que buscar el indicado. Y dice el verso 3, y ninguno. ¿Dónde busca primero Juan para ver si había uno que pudiera abrir el libro? En el cielo. En el cielo es lo primero, empieza a ver en los seres celestiales, querubines, ángeles, arcángeles, Gabriel, Miguel, etcétera, grandes seres celestiales, ¿verdad? Pero ni ellos eran dignos. En el cielo no había nadie digno. Ahora dice, va y busca en la tierra, en sus contemporáneos, un hombre santo como el apóstol Juan, pero no podía, no tenía acceso. Pedro, Pablo y todos los apóstoles, que a esa altura creo que habían muerto la mayoría. Pero en todos los santos en la tierra no había ninguno que estuviera autorizado, capacitado, que fuera merecedor, porque eso significa la palabra digno, merecedor. Entonces no hay en el cielo, no hay en la tierra. ¿Dónde va a buscar ahora el apóstol Juan? ¿A dónde va a buscar? A los anales de la historia, a los cementerios. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Los muertos. Él va a los registros, a los anales de la historia, para ver si Moisés, si Elías, si Samuel, si Daniel, si Abraham, que fueron grandes hombres de Dios, que se distinguieron por su santidad, por su obediencia, por su fidelidad. Pero dice la palabra que ni debajo de la tierra, ni entre esos santos varones de Dios que ya habían muerto, ninguno de ellos tampoco era digno de abrir el libro y ni tan siquiera de mirarlo. No se podía mirar, era muy impactante. No, entonces Juan empieza como a entristecerse, no va a poder saber el contenido del libro, porque ni en el cielo hay uno digno, ni en sus contemporáneos, ni entre los santos hombres del ayer que ya descansaban en el polvo de la tierra, nadie era digno de abrir el libro. Y dice el versículo 4, y lloraba yo mucho. Se entristeció. Empezó a llorar porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro. Porque algo tan grande, tan santo, tan fideligno que se encuentra allí, son 7 sellos, los que empiezan del capítulo 6 en adelante, ¿verdad?, hasta el reino eternal. Y nadie era digno de abrirlo, ni de mucho menos leerlo, ni de mirarlo tan siquiera. No había nadie digno, porque se trataba de una profecía, de una revelación emanada del mismo Dios, y se necesitaba de alguien que sí se lo mereciera. Y lamentablemente dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y somos pecadores, y aquel libro era demasiado santo para ver su contenido, para tenerlo entre las manos. Y dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aparece un anciano, son visiones, ¿verdad? En el cielo no hay ancianos, pero aquí en el simbolismo aparece un anciano para consolarlo. No llores, Juan, no llores, tranquilo. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ya identificamos quién va apareciendo en escena? El león de la tribu, del linaje, el Señor y Salvador Jesucristo. Ya Juan empieza a cambiar su semblante, más tranquilito, ya. Ay, hoy sí, ¿verdad? Ya la tristeza desaparece. Si hay uno digno, ahí lo dice, ¿verdad? El apartado, solamente Jesucristo. Y dice el versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, óigase el distintivo, un cordero como inmolado. Por si en el versículo anterior no estaba muy seguro de quién se trata, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora sí aparece uno que sí es digno de abrir el libro. Jesucristo, porque tuvo una vida intachable, perfecta, impecable, porque según lo describe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, que solo hago referencia, no los leo, solo los parafraseo, dice ahí que debiese de existir en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien no tomó a bien. Dice que a pesar de ser igual a Dios, no tomó eso como pretexto, como aferrarse, sino que se despojó de esa divinidad para hacerse hombre, y hombre obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte se le dio? Una muerte atroz, una muerte terrible en la cruz. Obediente, fiel, que desde pequeño fue atacado sin piedad por parte de Satanás. En el vientre de su madre estaba y ya sufría Jesús. ¿O no sufría, hermanas? ¿Usted cree que fue fácil los más de 70 kilómetros que caminó María en el burro o en el asno hasta de Nazaret hasta Belén para el empadronamiento? Más de 70 kilómetros y ya estaba en sus días últimos. ¿Cómo anda una mujer, hermana, en sus días últimos? Ya que... Y el niño o la niña sufre si usted hace exceso de ejercicio, ¿verdad? Y apenas era un niño Jesucristo, y ya Herodes lo estaba esperando para matarlo. Y era un recién nacido, y ni la dieta había cumplido María, y tiene que tomar al niño en sus brazos e iniciar una larga caminata para Egipto, porque andan buscando a Cristo para matarlo. Y cuando Herodes se ve burlado, no, dijo, cree que es más listo que yo, dijo, maten a todos los niños menores de 2 años, ¿cómo se me va a escapar ahí? Desde el vientre Jesús empieza a sufrir, recién nacido, y sufre. Hermanas, hermanos, Cristo tuvo que echarse el hogar en sus hombros porque María queda viuda a temprana edad. José muere y era una familia de no menos de 7. ¿A quién le cayó la mayor responsabilidad? Al primogénito, que era Jesús. ¿Por qué Jesús inicia su ministerio de 30 años en adelante? Hay muchas conjeturas, ¿verdad? Porque los sacerdotes en el antiguo tiempo esa era la edad. Pero no, el joven Samuel desde pequeño empezó a ministrar. Él primero le ayudó a su madre a crear a sus hijos. Él no podía ser irresponsable y dejar a María con sus hermanos, con sus hermanitas. Él sufrió. Él sabe lo que es llevar un hogar. Y sabe qué es que no lo quieran sus hermanos, que lo desprecie su familia, porque dice la Escritura que sus hermanos no creían en él y se burlaban de él.
y luego se bautiza. Y no ha pasado mucho tiempo y el diablo las echa con todo contra él. La tentación en el desierto, Cristo no cedió. Y se valió el diablo de su gente más cercana, de la gente que más los amaba para tenderle trampas. Jesucristo tampoco cedió. Y aún en su agonía el diablo se le aparece, le hace sentir, ¿verdad?, la agonía de la muerte. Y la siente, la experimenta y dice: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y empieza su sufrimiento, y estando en la cruz del Calvario, el diablo no lo dejaba tranquilo y le decía: si eres el Hijo de Dios, desciende, bájate. Y lo insultaban y todo lo demás. Por eso Cristo es el único, el Cordero como inmolado. Es el único autorizado por Dios para anunciarle a su pueblo todos los acontecimientos habidos y por haber. Porque esos 7 sellos no es más que toda la profecía desde los tiempos de Jesucristo hasta su regreso. Por eso, hermanos, vale la pena hacer un análisis. Dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso lo hace a Cristo digno, lo hace merecedor por todo su sufrimiento y su victoria sobre la sepultura. Y Él es el Cordero inmolado, y Él es el único digno de confianza para darnos a conocer los acontecimientos. Hermanos y hermanas, Jesucristo es el único profeta digno de confianza. No hay que andarle creyendo a tanto charlatán que aparece en estos días, anunciando, adivinando, atreviéndose a decir qué va a pasar mañana, porque aquí dice la palabra que el único digno de abrir ese libro de pura profecía solo es Jesús. Él es el único digno de revelar. Nadie más puede venir ahí inventando, nadie más puede venir haciéndose pasar por un gran iluminado, un gran profeta. Ya todo está dicho en esos 7 sellos, ya no hay más que inventar, ya no hay más que agregar, ya no hay más que ponerle. Entonces aparece Jesús, el único, y dice el versículo 6 que es un cordero como inmolado que tiene 7 cuernos. En la profecía, la palabra, o más bien dicho, el cuerno es símbolo. ¿De qué símbolo, hermanos, ustedes que son buenos para la profecía? ¿De qué símbolo el cuerno en la profecía? ¿De qué símbolo? El cuerno. Y una bestia que tiene 10 cuernos, y un macho cabrío con 2 cuernos. ¿De qué tiene simbolismo el cuerno en la profecía? De poder. Cuerno en la profecía simbólicamente es poder. Y dice la palabra que este cordero como inmolado tiene 7 cuernos, 7 poderes. Más adelante en el mismo capítulo, Juan revela a qué se refieren esos 7 poderes. El verso 12 dice: y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos atributos le salieron? 7, esos son los 7 poderes. Cristo es el único que es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. El cordero inmolado que tenía 7 cuernos. Los poderes están en las manos de Jesús, estos 7 poderes. Él es el único, poderoso, de ahí nadie más. Él es el dueño de las riquezas. Pobrecito el diablo, ¿verdad? Atrevido el diablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la tentación que le dijo?
Le dijo, si postrado me adorarle, yo te voy a dar, le dijo, todos los reinos. Atrevido. ¿De quién son todos los reinos? ¿De quién son la riqueza? Es del Señor. El diablo no tiene nada, nunca ha tenido nada. Él tiene también, Jesucristo, el poder de la sabiduría, de la fortaleza, de la honra, de la gloria, de la alabanza. Por eso Él se merece todo de parte de nosotros, porque Él es el único facultado. Y también dice la palabra, volviendo al capítulo 6, aparte de 7 cuernos, también tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 ojos, que son, dice, 7 espíritus que reposan también en la persona de Jesús. 7 poderes reposan en Él, también 7 virtudes, 7 espíritus. Y esos los describe claramente el profeta Isaías en el capítulo 11. Veamos Isaías capítulo 11, versículo 1 al 2. ¿Cuántos ojos dice que tenía? Vamos a ver si aparecen aquí los 7. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, primero, espíritu de Jehová. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, de poder. Sexto, de conocimiento. Y séptimo, de temor de Jehová. Son los 7 espíritus que también reposan en Cristo, o 7 virtudes. A esa se refiere Juan cuando dice un cordero como inmolado que tiene 7 cuernos, ya explicamos, son los 7 poderes y los 7 espíritus de Dios. Jesús todo lo sabe, Jesús todo lo conoce, por eso Él es el maestro por excelencia, de ahí nadie más. Por eso Él es el único digno. Y dice el 7, ahora, vamos al 7 y dice, y vino, ya Jesucristo viene y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Al principio alguien dijo, es Jesús el sentado en el trono. No puede allí, ¿verdad? Tenemos 2 figuras. No puede Él sentarse y tomarse a sí mismo el libro. Ahora viene Jesús, toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y empezará a desatar los 7 sellos. Y dice el versículo 8, que cuando hubo tomado el libro, cuando Jesucristo se dispone a desatar los sellos, las profecías, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que esto no es más que simbolismo de la adoración celestial, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Hermanas, sinónimo de qué es postrarse, o mejor dicho, símbolo de qué es postrarse. Perdón, no sinónimo, sí arrodillarse, pero ¿qué significa postrarse o arrodillarse? Reverencia, adoración. Cuando Cristo se dispone a abrir el libro, que está escrito por dentro y por fuera, a desatar sus sellos, no es más que a declarar la palabra profética de Dios. Esa figura de adoración celestial, 4 ancianos y 24, acuérdense que la orden sacerdotal eran 24 también en el antiguo pacto, se postran. Eso significa reverencia. Porque ¿quién está a punto de hablar? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios? ¿Tenemos la misma reverencia? ¿Tenemos el mismo respeto? Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos, porque aquí vemos que se postran cuando Él toma el libro, un acto reverente. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos disponemos a oír la palabra de Dios? ¿Actuamos con reverencia o nos portamos indiferentes? Peor el que va a predicar hoy, ¿verdad? Como nos estamos equivocando mucho en eso de creer que el peso de la predicación está en el que va a predicar. Aquí Juan vio en el cielo, vio en la tierra, vio en los antepasados y no había ninguno digno. ¿Dónde está el peso de la predicación? En lo que se dice de la palabra, no en la presencia del que está aquí.
Nos equivocamos cuando creemos que la riqueza del mensaje va a depender del título del predicador. No, a mí me gustan los ministrones porque esos saben más. No es cierto, aquí todos sabemos. Sea obrero, diácono, ministro, el que predica, la esencia, el peso está en lo que va a hablar, que es la palabra de Dios. De ahí nadie es digno, dice, aquí lo estamos viendo. Nos equivocamos constantemente cuando esperamos también que el que nos va a predicar la palabra sea así rectecito, ¿verdad? Se le ha puesto la plomada. ¿Quién es el único digno? Jesucristo. Y nosotros los seres humanos, débiles, flacos. Verdad es esta, dijo Pablo, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales dijo, yo soy. No dijo yo era el primero, ¿verdad? Humilde el hombre, yo soy, dijo él primero, no dijo era. Porque el único digno es Cristo. A él sí, no podemos señalarle ni achacarle falta o pecado. Digo esto porque de repente, ¿verdad? Como aquí nos conocemos todos, ¿verdad? Dice, y el hermano, pues sí, dice, hermano Saúl, no predica con el ejemplo, dice, si esa es una realidad, a veces predicamos. ¿Y qué nos cuesta vivir lo que predicamos? ¿Qué nos cuesta? Y la verdad es que a todos nos cuesta. ¿O habrá alguien que no le cueste vivir lo que sabe la Biblia? ¿Quién es el único digno? Solo es Jesucristo. De allí ni en el cielo ni los ángeles no pueden pecar porque fueron hechos para adorar a Dios. Pero ni en ellos había uno digno. Ni en los contemporáneos de los apóstoles, de los hermanos de la iglesia primitiva, ni en los ya fallecidos. Por eso nuestra actitud, indistintamente quien nos predique, tiene que ser una actitud reverente, porque se va a hablar de acuerdo. Ahora, si yo vengo a hablarle de mi vida, entonces sí, mire, no está obligado a escucharme. Si yo vengo aquí a guapearme, vengo aquí a lucirme, que yo aquí, que yo allá, que yo, sálgase, no me escuche. No está obligado. Porque eso no sirve, eso es basura. El mismo apóstol Pablo dijo que después de haber conocido a Jesucristo, todo lo que él sabía de la ley lo tenía por basura. Ya no se diga hablar de mí, ya no se diga presentarme ante ustedes como inmaculado. Ahí se no está obligado usted a escuchar a nadie que venga a hablarle de sí mismo. Pero cuando se nos va a hablar de la palabra del Señor, hay que ser reverentes, porque el peso radica de lo que se va a hablar, no del que está hablando. ¿Comprendemos eso? Es más, Jesucristo le dijo a los suyos, ¿qué tipo de gente eran los fariseos, hermanas? Si es que eran una firmita, dijo un hermano por allá. Los fariseos, hermanos, ya sabemos mucho, ¿verdad? Cristo los trató de hipócritas, los trató de sepulcros blanqueados, los trató de ciegos, los trató de aprovechados que devoraban las casas de las viudas. Pero en una oportunidad le dijo a los suyos, hablando de los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Les prohibió Jesús que escucharan a los fariseos cuando hablaban ya de la palabra, de la ley, de la palabra. No, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos. Hermanos, tengamos reverencia a la palabra de Dios, hagamos lo que la palabra de Dios dice, mas no hagamos lo que el predicador a veces hace, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque estamos viendo que el único digno se llama Jesús, por la calidad de vida que vivió, por una obediencia total, fiel, hasta la muerte y muerte de cruz. Y para Él son los poderes, para Él es toda la sabiduría, la ciencia, y los 24 ancianos se postran. Gran enseñanza que nos deja la primera parte del verso 8, de reverencia a la palabra de Dios. Luego dice, siempre en el 8, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué cosa eran esas copas llenas de incienso? Que son las oraciones. Otra gran enseñanza. Por muy sencilla que sea la oración del Hijo de Dios,
por muy falta de elocuencia que sea la oración de la hija de Dios o del Hijo de Dios, pero no hay ni tan siquiera una sola oración que se haga en el nombre de Jesús que no llegue hasta el cielo. Tengamos cuidado, pecamos cuando nos burlamos o criticamos la oración de alguien. La hermanita dice ni expresarse puede para orar y solo a ella la ponen a orar. El hermano de veras que ni a orar ha aprendido, dice uno, ¿verdad? ¿Quién ha dicho que la oración es para exhibirse? ¿Quién ha dicho que la oración es para guapear? No, la oración es un acto de humillación, de fe, de reverencia. Y la oración aquí está contemplada como algo precioso, se ve como copa, ¿de qué tipo de material? Oro, llena de incienso, algo agradable, muy agradable. Las oraciones, el Señor las recibe con olor fragante, la ve como algo bonito, como una copa de oro. Y allí dice, ¿verdad?, que tienen en esa adoración celestial, tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuál es nuestra actitud también con la oración? Cuando estamos en el culto de oración, esas oraciones están subiendo. Deberíamos de tener reverencia también. Pero muchas veces, hermana, qué lamentable que en plena oración, tal vez hoy ya entendiendo estos simbolismos vamos a tener más cuidado. No reparamos en entrar, toc, 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 y aquí orando. Y todavía apartando las piernas de la hermana, porque quiere sentar allá y ya está lleno ahí. Y vea el simbolismo que hay ahí. Las oraciones de los santos son importantes, son bien vistas de parte de Dios. Y dice la hermana, o si no, con los ojos abiertos, ¿verdad? Sentados, no porque tenga algún impedimento físico, porque ande mal de salud, sino porque es irreverencia total. Mientras aquí orando, mire, si no nos interesa orar, quedémonos afuera y guardemos silencio. Pero la oración se respeta. Aquí lo vemos en este capítulo 5. La oración se respeta, la oración de los hijos de Dios. A un Dios hay reverencia, y la intercesión celestial, ¿verdad?, allá recibiendo la oración del pueblo de Dios como copas de oro llenas de incienso. Pero nosotros muchas veces actuamos con irreverencia. Tenemos que corregir ese tipo de actitud y ser más reverentes. Ser más reverentes. Mire, si ya solo falta que estemos orando y nos suene el chunchito ¿verdad? Y nos levantemos, permítame, ya voy a venir a terminar la oración. Casi solo eso nos falta ya. Casi solo eso. Estamos haciendo muy irrespetuosos a la hora de orar. Y dice aquí, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, otra vez la alabanza para el único digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahí está, ¿verdad? Pues el por qué Jesús es el único digno. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, aquí están los beneficios que recibimos nosotros de esa vida de santidad del Señor y de su muerte expiatoria. Porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por eso Él es digno, porque su vida de santidad, de obediencia, de perfección y su muerte cruel ha sido en beneficio de nosotros, para redimirnos de todos los confines de la tierra. Y dice el versículo 10, hasta dónde alcanzó
el sacrificio de Jesús, y dice, y nos has hecho para nuestro Dios, óigase, ¿qué nos ha hecho? Reyes, y reinaremos. Aquí hay algo muy especial, que hay que prestarle atención, hay que detenernos ahí, así como a desgranar el pasaje, el versículo. Y veamos la conjugación del verbo, en qué tiempo está. El 10, ¿verdad? Y nos has hecho. ¿En qué tiempo se conjuga el verbo? En tiempo presente. No dice, y nos harás. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? El pueblo de Dios es un pueblo de reyes y de... ¿Somos o vamos a ser? Somos un pueblo real, reyes y sacerdotes, ya. No seremos. Y ahora sí está en futuro, ¿verdad? Y reinaremos. Todavía como que nos falta llegar a ejercer, pero en alguna medida estamos ejerciendo como reyes y sacerdotes. Al menos como sacerdotes, porque en alguna manera la iglesia pregona la palabra, ministra el evangelio. En alguna manera la iglesia, el apóstol Pablo dijo, somos embajadores en el nombre de Jesucristo. En el mundo no éramos nada, pero muchos logros que tuviéramos, materiales, pero no valíamos nada. Y mire la posición en la que nos pone hoy el Señor. Y todo por su vida de consagración, de santidad, todo por su esfuerzo, ¿verdad? Acarreó un gran beneficio para su iglesia. Y dice en uno de los apartados del Evangelio que alguien puede amar, dice, a otro, pero de llegar al punto de dar su vida por él. Y en esto consiste el amor, en no que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Aquí nadie puede presumir que, no, yo, ¿por qué me esmeré? Yo sí que le eché ganas a esto para estar en el Señor o en la iglesia. No, en esto consiste el amor, dice. No que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Él vino, se humanizó, vivió todo lo que vivió, sufrió todo lo que sufrió. Por eso, volviendo a Filipenses 2, dice en los últimos versículos, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, Él es el único digno. Tengamos cuidado nosotros, porque a veces dignificamos al ser, dignificamos la creación y no al Creador. Tengamos cuidado nosotros cuando idealizamos al humano, porque el único que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. De ahí vienen los percances, ¿verdad? Cuando empezamos a idolatrarnos entre nosotros. Y cuando se idealiza el miembro con su pastor, con el que lo bautizó, con su evangelista, cuando desaparece de la escena, también desaparece el miembro. Y de repente, ahí andamos de iglesia en iglesia, ¿verdad? Quitaron al hermano el pastor y yo ya si no está ahí, ya no me siento bien. ¿Y para dónde lo han mandado usted? Mire, allá por Aguachapán, yo allá me voy a ir a reunir. Por eso Dios dice que le dio a Jesús un nombre que sobre todo. No, está bien, ¿verdad? Hay que sentir, éramos buenos amigos y es que nos ayudó mucho y que de veras como era Él y todo, pero el único digno de darle todo el amor, toda la entrega, toda la alabanza, solamente es Jesús. De ahí nadie más. Solo es Jesús. Ayúdenos usted, iglesia, ayúdenos a nosotros a veces los predicadores a no enfermarnos, porque de repente ustedes nos enferman al hacernos creer que de nosotros depende el crecimiento de la iglesia. A veces ustedes nos enferman al hacernos creer que de nosotros depende el avance de la iglesia. No es cierto. Esto depende del Señor, esto depende de Dios.
Esto depende de quién tiene el control y de Jesucristo, porque Él es el único digno. Él es el único que se merece toda alabanza, toda honra y toda gloria. Nosotros, dice la Escritura, que cuando hacemos lo que se nos ha encomendado hacer, ¿qué es lo que llegamos a hacer? Siervos inútiles. Que conste, yo soy siervo inútil cuando hago exactamente lo que se me mandó. Hermanas y hermanos, y a veces ni lo que me encomiendan hacer hago bien, ni a inútil llego. Y esa es la realidad de nosotros. Inútil cuando, o sea, no me merezco, pues, bravo hermano, excelente, lo felicito y que, claro, eso estimula, pero tratando de ser puntual con esto, ¿y qué demás he hecho? Nada, solo que me dice, hermano, usted va a hacer esto, lo va. Y lo hice bien, soy inútil, pero de repente ni lo que me encomendaron hago bien. ¿En qué plano quedo? Ni a inútil llego, como dice el hermano Menguíbar, es una realidad. Por eso aquí se dignifica al único que se merece toda honra y toda gloria. Por eso es lindo el capítulo 5 de Apocalipsis. Nos muestra el único digno. No significa que no nos vamos a amar, que no nos vamos a respetar, que no nos vamos a querer recordar, pero cuidadito con la idealización, con la idolatría. Digo porque sí, una vez se enferma por eso. Y mire cómo soy yo de enfermito, después allá ando. Mire, va que hoy el que está allí, va que no hace igual que yo. Vea que cuando estaba yo va que era distinto y estábamos así. Y allá ando yo de enfermito. Esa es enfermedad. Pero ¿quién contribuye a veces? La iglesia. Porque como me llaman, ay hermano, viera que hoy se extraña su presencia aquí, porque es que es que desde que usted nos lo quitaron, y ingratos lo quisieron. No, el único digno es Cristo y a Él nunca se lo van a quitar, hermana. A Cristo, hermano, nunca se lo van a quitar. Él dijo, yo voy a estar con ustedes, ¿cuánto tiempo? Enamórese de Él, sírvale a Él, entréguese a Él. Él es el único digno. Usted me mira solo lo que tengo enfrente. Los de aquí no me lo conoce. En cambio, en Jesús no hay variación. Él es el mismo desde ayer, hoy, y lo seguirá haciendo. Cristo. Cristo se merece toda nuestra adoración y alabanza. Todo lo que queramos, todos los elogios y lo mejor que queramos dar es el Señor. Porque Él, su vida nos ha puesto en un lugar de relevancia, nos ha hecho reyes y sacerdotes y hay promesas de reinar sobre la tierra. Y dice el 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz, oiga nuevamente la dignificación, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, es el Padre, y al Cordero, su Hijo, a ellos dos exclusivamente, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, ¿por cuánto tiempo? Todo lo creado reconoce aquí que los únicos merecedores de toda alabanza, honra y gloria solamente son el Padre y el Hijo. De ahí, si hago lo mío y me felicitan, la honra y la gloria es para Dios. Y si no me felicitan, honra y gloria para Dios, ¿verdad? Porque uno cuando no entiende esto, hermano, uno ahí anda después todo enfermo. Ni agradece la iglesia. Yo allí tanto que hice, tanto que nadie se agradece, nadie se preocupa por uno. Esa es enfermedad también. Esa es enfermedad. La iglesia debe de darle única y exclusivamente honra, gloria y alabanza al Dios y a su Hijo. Porque ellos son los únicos. Y el 14 es una ratificación, es una confirmación. Los 4 seres vivientes decían a esto de la dignificación de Jesús y del Padre. ¿Qué dicen los 4 seres vivientes? Amén. Así es. Solo para ellos.
honra y gloria. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y a continuación, Jesucristo empezaría a revelarle a Juan los siete, o sea, a quitarlos, ¿verdad? A abrir y a explicarle. Los 7 sellos que van del capítulo 6 hasta que finalice el Apocalipsis, prácticamente Cristo le revela a Juan todos los acontecimientos previos a la instauración del reino aquí en la tierra y la redención de la iglesia. Solo Jesús fue digno para revelarle a Juan todo eso. A partir de ahí, ¿verdad? A partir de ahí, gracias a ello, hoy nosotros conocemos la iglesia, todo lo que ya sucedió antes, lo que está pasando y lo que va a suceder. Ya no necesitamos que venga otro iluminado por ahí a darnos garabato, ¿verdad? Que se suben a los buses y que el santo dice que esto mañana y que el otro año y que Cristo viene tal fecha y que viene un gran terremoto. Ya todo está aquí, hermana y hermano. Sí. Sí, el espíritu de los profetas siempre ha estado guiado por el gran profeta que es Cristo. Entonces él empezaría a revelarle al apóstol Juan todo lo que iba a acontecer, que tiene relación con la iglesia hasta la instauración del reino. Pero si hemos entendido todo esto, nos lleva a esta enseñanza a que debemos de ser cuidadosos en varios aspectos, pero reconocer que solamente el Señor Jesús es el único digno. De ahí, hermana, por mucho que usted se esfuerce, hermano, por mucho que yo haga, pero nunca podemos, hasta es chocante, ¿verdad? Podemos creernos dignos. Porque lo que hizo Jesús es inigualable e inalcanzable. Pónganse en pie, por favor. A manera de epílogo, de conclusión, podemos decir que Jesús empieza a desatar uno por uno los sellos. En cada uno se narra la historia sufrida y victoriosa del Hijo de Dios y de su iglesia. En cada sello hay llanto, dolor y muerte para el mundo pecador. Para la iglesia hay sufrimiento, pero con esperanza. Apocalipsis capítulo 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿cómo dice que está? Dice el 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, tiempo presente, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Paz a vosotros. Al finalizar el programa Enseñanzas del Dios de Israel, queremos agradecer a nuestros hermanos que colaboran para el sostenimiento de esta programación. Y también hacemos una invitación a nuestras amistades oyentes para que busquen del Señor y puedan congregarse con nosotros en la casa de oración de la Iglesia de Dios más cercana a su comunidad. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Predicó para ustedes la Iglesia de Dios a través del programa Enseñanzas del Dios de Israel.
estás tan cerca para extender tu mano y regalarme bendición. Seguro estoy de alcanzarte por esta fe encendida en mí. Sin ella sería imposible agradarte, mi Señor. Mis palabras hacia ti con amor escuchas. Cuando en mi necesidad yo procuro tu favor, seguro estoy de alcanzarte por esta fe encendida en mí. Sin ella sería imposible agradarte, mi Señor. Mis pasos al andar, siempre estás conmigo. Sobre todo venceré, pues me das tu salvación. Seguro estoy de alcanzarte por esta fe encendida en mí. Sin ella sería imposible agradarte, mi Señor. Radio ABA. Es por demás que todo lo intentes por ti, dejando atrás la verdad de Dios que es nuestro vivir. No podrás ir caminar y tu vida tan solo en tinieblas quedará. Mira hacia atrás y verás que el camino sigue igual. Aunque todo lo intentes por ti mismo, nunca cambiará. Si no estás con Dios, nada podrá ser mejor. Pues Él es el camino, la verdad y la vida y el amor. Y esa verdad se llama Jesús y vive. Y esta verdad es una luz en la oscuridad. No te engañes más, que nada por ti cambiará. Acércate a Él y entonces tu vida salvará.
aunque todo lo intentes por ti mismo, nunca cambiarás. Si no estás con Dios, nada podrá ser mejor, pues Él es el camino, la verdad y la vida y el amor. Y esta verdad se llama Jesús y vive. Y esta verdad es una luz en la oscuridad. No te engañes más, que nada por ti cambiará. Acércate a Él y entonces tu vida salvará. Y esa verdad se llama Jesús y vive. Y esa verdad es una luz en la oscuridad. No te engañes más, que nada por ti cambiará. Acércate a Él y entonces tu vida salvará. Acércate a Dios y entonces tu vida salvará. La hora de la oración. Momentos especiales en los cuales nos allegamos a Dios para depositar en Él nuestras cargas. Únase con nosotros en la hora de la oración. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran. Estimados hermanos y amistades oyentes, le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de abrir estos micrófonos y poderles saludar con la paz de nuestro Señor e invitarle brevemente a darle gracias a Dios por esta transmisión, la cual ha llegado hasta ustedes a través de la señal de Radio Abba. Oremos a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, estamos muy agradecidos por la vida, por este momento que nos da de llegar también a muchos hogares con su palabra a través de este medio de comunicación, pidiendo de sus ricas y abundantes bendiciones para cada uno de los oyentes, pero también sanidad para nuestros hermanos que adolecen de enfermedades y padecimientos. Usted, que es el médico celestial, puede obrar y escuchar el clamor que hacemos colectivamente o en lo personal cuando las dolencias o enfermedades se hacen presentes en nuestro cuerpo y en aquel hogar está un ay de dolor, de necesidad. Sea usted propicio a las necesidades que hay en su pueblo, y hoy oramos y suplicamos también en favor de nuestros familiares y amigos que necesitan de esa ayuda celestial, por aquellos que aún en los hospitales también esperan no solo la atención médica, sino que usted, que es nuestro Hacedor, pueda también bendecirlos. Como su iglesia le pedimos de sus bendiciones y le damos las muchas gracias por estos momentos de predicación, de alabanza y oración, pues lo hacemos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La hora de la oración. Momentos especiales en los cuales nos allegamos a Dios para depositar en Él nuestras cargas.
Únase con nosotros en la hora de la oración. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gracia. Todos los días, en los horarios de las 7 de la noche, estamos invitados a escuchar palabra de Dios a través de la señal de Radio Abba. El día de ayer recibimos la enseñanza acerca de el examen de Dios. Esté pendiente en el horario de las 7 de la noche de una enseñanza más a través de este medio de comunicación. Paz a vosotros. El gozo de mi vida es Jesús. Ya no tengo más tristezas en mi corazón. El gozo de mi vida eres tú. Ya no tengo más tristezas en mi corazón. Y si enfermo estoy, a mi lado tú estás, porque tú has prometido calmar mi dolor. Y si enfermo estoy, a mi lado tú estás, porque tú has prometido calmar mi dolor. El gozo de mi vida es Jesús. Ya no tengo más tristezas en mi corazón. El gozo de mi vida eres tú. Ya no tengo más tristezas en mi corazón. Si enfermo estoy, a mi lado tú estás, porque tú has prometido calmar mi dolor. Y si enfermo estoy, a mi lado tú estás, porque tú has prometido calmar mi dolor. Este programa fue una producción de Radio Abba. ¡Paz a todos!